¿Quién era el guerrero que podía desafiar a los mismos dioses? Aquel cuya leyenda nació entre llamas y acero, el héroe que arrancó sus propios poderes de una fuerza tan terrible como la misma muerte. Este era Sigfrido, el hijo del rey Sigmund, nacido en tierras cubiertas de montañas y bosques profundos, donde pocos osaban aventurarse y menos aún regresaban para contar su historia. Todo comenzó en una noche oscura, cuando una feroz tormenta rugía sobre los vastos bosques de Nibelungen. Allí, en una cueva oculta entre las montañas, un herrero llamado Mime observaba una vieja espada rota que relucía bajo el destello de un rayo. Esa espada, Nothung, perteneció al padre de Sigfrido, un gran rey caído en batalla, y ahora era el legado de su hijo. Mime había criado al joven Sigfrido y se había convertido en su tutor, pero sus intenciones eran oscuras. Planeaba aprovechar la fuerza de Sigfrido para vencer a un ser que él mismo no podía derrotar, un dragón llamado Fafnir que guardaba un inmenso tesoro de oro encantado. Sigfrido, con apenas 20 años, ya era un gigante entre los hombres, fuerte, ágil y valiente hasta el límite de la locura. Había crecido en los bosques cazando bestias y desafiando a los elementos, sin conocer el miedo. Al ver a Mime concentrado en la espada rota, se acercó y lo interrogó, exigiendo respuestas sobre su origen y el de la espada. Mime, temeroso, le reveló la verdad: su padre había sido un gran rey y guerrero, y Nothung era su herencia. Decidido a reclamar su destino, Sigfrido tomó los pedazos de la espada y, con una destreza y fuerza inigualables, la rehizo en la forja de Mime. Cada golpe resonaba con un poder místico, y cuando la espada estuvo completa, su brillo parecía contener el fuego de las estrellas. Con Nothung en sus manos, Sigfrido estaba listo para enfrentar cualquier prueba. Mime, quien había estado esperando este momento, le habló del dragón Fafnir y del tesoro que escondía, insinuando que un verdadero guerrero como él debería ser capaz de vencer a tal bestia. Sin más que su espada y una armadura ligera, Sigfrido se internó en las montañas para encontrar al temible Fafnir. El dragón era una criatura monstruosa, con escamas que brillaban como el acero y un aliento capaz de quemar la tierra a su paso. Cuando Sigfrido llegó a la entrada de la cueva, se escondió en una trinchera que había cavado, esperando pacientemente hasta que Fafnir saliera de su guarida. Con cada paso de la bestia, la tierra temblaba, y el joven guerrero sintió el calor abrasador que emanaba del monstruo, pero no retrocedió. En el momento justo, Sigfrido salió de su escondite y, con toda su fuerza, clavó a Nothung en el vientre del dragón. La espada penetró las escamas impenetrables, y Fafnir rugió con furia y agonía, moviéndose violentamente en sus últimos momentos. La sangre de la bestia manaba como un río oscuro, cubriendo a Sigfrido. En el calor de la batalla, algunas gotas cayeron sobre su piel y al tocar su cuerpo, lo endurecieron como el acero, volviéndolo invulnerable. Cuando el dragón finalmente cayó, Sigfrido se acercó y escuchó sus últimas palabras. Fafnir, en un susurro, le advirtió sobre la maldición que pesaba sobre el tesoro y sobre aquellos que osaran reclamarlo. Pero Sigfrido, confiado en su fuerza y sus habilidades, ignoró la advertencia, viendo solo una recompensa por su triunfo. Mientras regresaba victorioso, Sigfrido encontró a un cuervo negro que, misteriosamente, parecía hablarle. Era el mismo cuervo quien le reveló las intenciones traicioneras de Mime. El herrero había planeado envenenarlo después de que obtuviera el tesoro. Furioso por la traición, Sigfrido regresó y confrontó a Mime, quien intentó negar sus intenciones, pero sus palabras fueron en vano. Con un solo golpe de Nothung, Sigfrido acabó con él, cerrando el capítulo de su oscuro mentor. El joven héroe continuó su camino, y poco después se encontró con Alberich, un enano astuto y engañoso, que también ansiaba el tesoro de Fafnir. Este le habló de un objeto aún más valioso que el oro, un anillo forjado por el mismo dios Loki, un anillo que otorgaba poder ilimitado, pero que cargaba una maldición fatal. Sigfrido, curioso y desafiante, tomó el anillo sin temor, llevándolo como un símbolo de su victoria. Sigfrido entonces encontró el casco mágico de los Nibelungos, el Tarnhelm, que le daba la habilidad de transformarse en cualquier ser que deseara.
con el anillo y el casco en su posesión, se sintió invencible y dejó las montañas en busca de nuevas aventuras. Poco después, llegó a las tierras de los burgundios, un poderoso pueblo gobernado por el rey Gunther. Ahí, Sigfrido conoció a una joven de belleza inigualable y gran valentía, Grimhilda, hermana del rey Gunther. Entre ellos surgió una atracción inmediata, y la amistad entre Sigfrido y Gunther no tardó en fortalecerse. Gunther, al descubrir las habilidades y la fuerza de Sigfrido, le pidió ayuda para conquistar el corazón de una valquiria llamada Brunhilda, que habitaba en una fortaleza rodeada por un anillo de fuego y que solo aceptaría al hombre que pudiera atravesar las llamas. Sigfrido, leal a su nuevo amigo y motivado por el desafío, aceptó la misión. Colocándose el Tarnhelm para transformarse en la imagen de Gunther, se lanzó al fuego y, con una valentía feroz, atravesó las llamas. Al alcanzar a Brunhilda, logró someterla y la llevó de vuelta al reino de los burgundios, donde fue recibida como la futura esposa del rey. Pero en el proceso, Sigfrido y Brunhilda cruzaron miradas que encendieron una chispa de algo más profundo, aunque ambos supieran que era imposible. En el palacio de los burgundios, las celebraciones comenzaron y Sigfrido se casó con Grimhilda, mientras Brunhilda se unía a Gunther. Sin embargo, bajo el brillo de las festividades, un hilo de tensión invisible comenzó a entrelazarse entre las vidas de los cuatro. Brunhilda, orgullosa y de espíritu indomable, sospechaba que algo oscuro y engañoso había ocurrido en su conquista, pero mantenía su dignidad, aunque un resentimiento silencioso comenzaba a crecer. Sigfrido, por su parte, seguía con su espíritu indomable, buscando siempre la próxima aventura, sintiendo la sangre de Fafnir y la protección del anillo en sus venas. Pero en la corte de los burgundios, un destino trágico se cernía sobre él, un destino que cambiaría su vida y el rumbo de todos los que lo rodeaban. Con cada victoria, el héroe se acercaba más a su inevitable caída, como si una sombra acechara sus pasos. Sin saberlo, Sigfrido caminaba hacia el clímax de su propia leyenda, una leyenda escrita con la fuerza de un dragón, la lealtad de un guerrero y la maldición de un anillo que jamás debió haber poseído. En la corte de los burgundios, la vida continuaba entre banquetes y celebraciones, pero el ambiente se llenaba de tensiones silenciosas. Sigfrido, el héroe invulnerable, vivía feliz junto a Grimhilda, su esposa, pero no imaginaba que cada día estaba más cerca de enfrentar el destino trágico que la maldición del anillo había desatado sobre él. Brunhilda, la orgullosa valquiria, no lograba sacudirse la sensación de traición. Aunque había aceptado su matrimonio con el rey Gunther, en el fondo de su corazón sabía que algo oscuro había ocurrido para llevarla hasta allí. Esa duda creció hasta convertirse en resentimiento cuando descubrió que Sigfrido había usado el Tarnhelm para conquistarla en lugar de Gunther. La humillación y el enojo la consumieron, y la rivalidad entre ambas parejas empezó a envenenar la corte. Fue en medio de una celebración cuando la situación alcanzó un punto de no retorno. Durante una discusión, Grimhilda, sin saber el peligro de sus palabras, reveló la verdad ante todos: fue Sigfrido, y no Gunther, quien había cruzado las llamas y conquistado a Brunhilda. La valquiria, herida y enfurecida, exigió venganza. Para ella, la traición era una ofensa que solo podía limpiarse con sangre. Gunther, atado por el honor y temeroso de la ira de Brunhilda, comenzó a ver a Sigfrido, su propio amigo, como una amenaza que debía eliminar. Gunther consultó en secreto con su consejero Hagen, un guerrero astuto y despiadado que veía en Sigfrido un obstáculo para el poder de los burgundios. Hagen, conocedor de los secretos más oscuros de las leyendas, sabía que el cuerpo de Sigfrido era invulnerable, salvo en un solo lugar, un punto en su espalda, donde una hoja de tilo había caído mientras se bañaba en la sangre del dragón. Sin ese único punto, el cuerpo de Sigfrido estaba protegido como el acero. Hagen, con astucia, convenció a Grimhilda de bordar una marca en la capa de Sigfrido para protegerlo en la batalla. Grimhilda, inocente y creyendo que su esposo recibiría una bendición, aceptó la petición sin saber que marcaba el sitio exacto donde Hagen planeaba atacarlo. Sigfrido, sin sospechar nada, se preparó para una supuesta cacería junto a Hagen y Gunther, ansioso por la camaradería y la acción.
El grupo avanzó hacia un profundo bosque, con Agen guiándolos hacia un sitio apartado y solitario. Durante la cacería, Agen se detuvo un momento, fingiendo que había perdido de vista una presa. Sigfrido, siempre confiado y valiente, se adelantó, alejándose de los otros sin sospechar la traición que se cernía sobre él. Fue en ese momento cuando Agen, en un acto de brutal frialdad, desenvainó su lanza y la lanzó hacia el punto marcado en la capa de Sigfrido. La lanza perforó el único punto vulnerable de su cuerpo, y el héroe, invencible en todas las batallas, cayó de rodillas, herido mortalmente. Mientras la vida abandonaba su cuerpo, Sigfrido miró a Agen y Gunther, con una mezcla de sorpresa y dolor en sus ojos, comprendiendo al fin la magnitud de la traición. Sus últimos pensamientos fueron para Crimilda, su amada, la única en quien confiaba por completo. En sus últimos momentos, recordó sus hazañas, sus victorias, y una calma extraña lo envolvió, como si en la muerte encontrara la paz que no había tenido en vida. Con un último aliento, Sigfrido, el héroe que desafió a dragones y conquistó a la muerte misma, exhaló su último suspiro, dejando atrás un silencio sombrío en el bosque. Los burgundios regresaron a la corte y llevaron el cuerpo de Sigfrido, fingiendo que había sido un accidente en la cacería. Pero Crimilda, al ver el cuerpo inerte de su esposo, supo que algo terrible había ocurrido. Sus lamentos resonaron por todo el reino y su dolor se convirtió en odio. Cuando descubrió la verdad, juró venganza contra todos aquellos que le habían arrebatado a Sigfrido. La muerte de Sigfrido dejó un vacío que nadie podría llenar y las consecuencias de su caída fueron tan devastadoras como el filo de su propia espada. Crimilda, consumida por la sed de venganza, inició una cruzada para hacer justicia. Durante años, planeó y conspiró, reuniendo aliados y recursos, decidida a destruir a los hombres que traicionaron al héroe que tanto amaba. Finalmente, su odio la llevó a unir fuerzas con el rey Etzel, el poderoso gobernante de los hunos, y juntos prepararon una trampa para los burgundios. Crimilda invitó a Gunther y a Agen a la corte de Etzel, donde pretendía reconciliarse con ellos. Aunque desconfiaban, los burgundios aceptaron la invitación sin imaginar el destino que les aguardaba. La reunión se convirtió rápidamente en un sangriento conflicto y el castillo de Etzel fue escenario de una masacre. Crimilda, implacable, enfrentó a Agen en un combate final. Recordó cómo había traicionado a Sigfrido y con una fuerza alimentada por el odio, logró vencerlo, poniendo fin a su vida. Finalmente, con una ira que consumía hasta la última fibra de su ser, tomó el anillo maldito de Sigfrido, símbolo de la tragedia que había desencadenado todos los eventos, y lo arrojó al fuego, cerrando un ciclo de venganza y dolor. Así, la historia de Sigfrido llegó a su fin, envuelta en una oscuridad que solo los héroes más grandes pueden soportar. Su leyenda, grabada en las canciones de los bardos, se extendió por generaciones, recordando a todos el poder de la valentía, el precio de la traición y la fragilidad del honor humano. Sigfrido, el guerrero invencible, había sido vencido no por la fuerza, sino por el engaño, y su sacrificio se convirtió en una advertencia para todos aquellos que soñaran con el poder absoluto. Con su historia, Sigfrido dejó una huella imborrable en el mundo, y aunque sus hazañas fueron épicas, fue su caída lo que finalmente convirtió su leyenda en un recordatorio eterno de que ningún poder, por grande que sea, puede resistir la fuerza implacable del destino.